Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 46, módulo 2, en el apartado correspondiente a primera ley para volumen de control en flujo estable, estado estable. Bueno, les traigo un ejercicio que va a ser el último ejercicio que voy a hacer de esta parte de la materia. Si ustedes necesitan algún ejercicio específico, me pueden escribir y con mucho gusto los ayudo. Este ejercicio es bien completo. Me voy a saltar algunas partes que se suponen ustedes ya deberían conocer o manejar con bastante solvencia. A pesar de eso, voy a tratar de explicarlo. No lo voy a pasar por encima, pues. Lo voy a explicar para que ustedes lo vean. Me refiero a este ejercicio. Es una planta ya más compleja que la anterior. Tiene dos intercambiadores de calor abierto o mezcladores, tres bombas, dos turbinas, una caldera y un ciclo de recalentamiento. Esto se llama recalentamiento. Eh, entonces, esta planta es mucho más completa. Y como es, para que no se me haga tan largo este video, pues me voy a saltar algunos detalles en las sustituciones y todo eso. Pero de todo caso, les voy a decir, les voy a dar todas las herramientas para que lo entiendan y lo puedan resolver luego ustedes con solvencia. Bien, comenzamos. En este caso, este ejercicio sí da la tabla, ¿ok? Forma parte del enunciado. Puede que les ocurra que ni siquiera hay profesores que son un poquito estrictos y ellos inclusive pueden buscar que les dan un enunciado muy largo donde les describen cómo es el ciclo y ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Eso a mí me parece que es más difícil. Ya se acaba la batería. Ok, eso me parece a mí más difícil porque le da a ustedes la posibilidad de equivocarse, pero en todo caso, ustedes si van siguiendo, si la narración es buena, pues deberían poderlo construir el esquema. Si consigo un ejercicio que sea así, se los hago para que ustedes lo vayan viendo. ¿Ok? Vale. Entonces aquí la tabla es un dato. Entonces dice, una planta de potencia de vapor de agua funciona de acuerdo con el ciclo que se muestra en la figura y a la tabla de datos termodinámicos que se anexa. Vale. El vapor entra a la turbina de alta presión a 10 megapascales y 550 Celsius y sale de la turbina de baja presión a 5 kilopascales. El vapor se extrae de la turbina de alta presión a 1 megapascal y 0,8 megapascales respectivamente. Se está refiriendo a las expansiones 8 y 9. Y se recalienta hasta 500 Celsius y 0,8 megapascales. Ese recalentamiento, bueno, ya lo vamos a leer nuevamente. Y se recalienta hasta 500 Celsius y 0,8 megapascales. El calor se transfiere al vapor en la caldera a una razón de 400 megavatios. Los trabajos específicos requeridos por las bombas 1, 2 y 3 son estos valores que dan allí. Considerando solamente variaciones de presión a través de las turbinas y bombas, determine flujo másico de vapor en el punto 7. Esto es el flujo másico de la caldera. Flujo másico en el punto 11 es la extracción de vapor en la turbina de baja presión. Potencia neta de salida de la planta. Bien. Entonces, vamos a ver qué hace esta planta. Bueno, esta planta, ¿en qué consiste? Se ingresa líquido comprimido a la caldera, se sobrecalienta y se expande en una primera turbina que se llama turbina de alta presión. Y en esa turbina de alta presión se dan dos expansiones. La expansión 8, que corresponde, va a un mezclador que no identifican, no le ponen ninguna referencia, así como los demás equipos. Yo más adelante lo voy a llamar mezclador 2. Pero bueno, se hace esta extracción de vapor para que se mezcle con esta corriente que viene de esta bomba. Luego se sigue expandiendo hasta 9. Sale de aquí, me imagino que sale como líquido, como vapor sobrecalentado. Y esa corriente se reingresa a la caldera para que se sobrecaliente un poco más, para entonces conducirlo
a lo que se llama una turbina de baja presión, donde también hay dos expansiones. Una que va a un mezclador o calentador o intercambiador de calor de tipo abierto, se reciben los tres nombres, y el resto del flujo continúa expandiéndose hasta la presión 12 para luego restituir la fase en el condensador y comenzar su camino de elevación de la presión hasta la presión de la caldera. Y eso es el ciclo, eso es lo que hace. Bien, vamos a ver, nos dan los trabajos específicos de las bombas y nos dan el calor de la caldera. Perfecto. Bien, vamos a hacer el diagrama, pero antes de hacer el diagrama nos conviene hablar de las presiones. Es lo primero que les dije que íbamos a hacer. Vamos a analizar cada dispositivo para tratar de conseguir el valor de las presiones. ¿Ok? Entonces, les dije que a mí me gustaba comenzar por la caldera. Entonces, en la caldera tenemos la presión de, perdón, tenemos el estado 7. Sabemos que las calderas operan a presión constante. Luego podemos decir que la presión 6 es igual a la presión 7. Entonces la presión 6 es igual a la presión 7. Luego nos dan los estados 7 y 8. Muy bien. Perdón, los estados 8 y 9. Entonces del estado 8 podemos decir que el estado 8 va a un mezclador. Para que ocurra esta mezcla tiene que ocurrir a presión constante. Y para que eso sea así, entonces la presión 5 y la presión 4 tienen que ser igual a la presión 8. La presión 5 y la presión 4 tienen que ser igual a la presión 8. Bueno, sigo en 9. En 9 no tenemos la presión 9, pero entonces vamos a ver aquí el proceso de recalentamiento es un proceso a presión constante y como tenemos la presión 10, de alguna manera entonces podemos afirmar que la presión del estado 10 y la presión del estado 9 es la misma. Entonces tenemos la presión 9. Luego vamos a 10 y vamos hasta la turbina y nos deben dar la presión 11. Nos definen ese estado completamente y el estado 12. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que la presión, vamos a ver qué pasa con la presión 11. La presión 11 va a un mezclador para que ocurra la mezcla, igual como pasó aquí. Para que ocurra esa mezcla, la presión 11, la presión 2 y la presión 3 tienen que ser iguales. Entonces, 2 y 3 vale 200, que es la misma presión 11. Y luego, finalmente, la presión 12, el proceso que tiene lugar en el condensador es un proceso a presión constante. Entonces, la presión 12 es igual a la presión 1. Perfecto, ya llenamos la línea de la columna de presiones. Con la columna de presiones, pues ya podemos representar el proceso en un diagrama presión-volumen específico. Voy a simplificar aquí la tabla, porque no necesito para esta parte, no necesito la tabla de las columnas de entalpía y de flujo másico. Me quedo con la de presión, temperatura y calidad o título. Y fíjense, tenemos, ¿cuántos niveles de presión tenemos? Bueno, tenemos un nivel de presión por cada expansión en la turbina. Tenemos la presión 7, que sería 10, la presión 8 y 9, son dos valores, serán tres niveles de presión, 9 viene hasta aquí y se expanden dos más. O sea que tenemos 5 niveles de presión, la 7, la 8, la 9, la 11 y la 12. Esto quiere decir que es 10.000, 1.000, 800, 200 y 5. Esos son los valores de presión que tenemos. Entonces, bueno, vamos a construir un diagrama presión-volumen específico con 5 niveles de presión. Bien. Como les dije, a mí me gusta comenzar por la caldera. ¿Sí? Entonces, líquido comprimido ingresa a la caldera para salir sobrecalentado en 7. ¿Ok? Entonces, líquido comprimido entra en 6. Esto debe ser de líquido comprimido. Entonces, de 6 pasa a 7. Del estado 6, que es líquido comprimido de todas, sale como vapor sobrecalentado en 7. Este es el proceso que tiene lugar en la caldera y se le agrega este calor de la caldera, que son estos 400 megavatios que dice esto aquí. En 7 llega a la turbina de alta presión y se expande, tiene dos expansiones, pues la expansión última es hasta 9. 9 es 800 y 200, eso tiene que ser vapor sobrecalentado. Se expande, entonces fíjense que este es el proceso que tiene lugar en la caldera, formándose el estado 8 y el estado 9.
Hago esa línea punteada porque no conocemos la relación funcional de presión como una función del volumen que tiene lugar o que describe la expansión del vapor en la turbina, dentro de la turbina. Luego, este proceso es un proceso que debe ser punteado. Perfecto. Entonces, nos venimos aquí 9 y ¿qué es lo que ocurre en 9? Bueno, en 9 el vapor pasa otra vez por la caldera y ¿qué es lo que hace? Le saca energía remanente a los gases de la combustión y esa energía se restituye o mejora su energía y sale en 10 más sobrecalentado. Y este es un proceso a presión constante. Entonces, ese proceso será un proceso a presión constante, un proceso de calentamiento a presión constante, como si fuera el de la caldera, y esta es la parte correspondiente al recalentamiento. Esta planta en particular no nos pide nada del recalentamiento, pero pudieran pedirles este calor, y no sería más que el flujo másico que atraviesa por aquí por la diferencia de entalpía de 10 menos 9. Sería sencillo, ¿no? Bien, vamos en 10. En 10, otra expansión, 11 y 12. La expansión 11, la última expansión es 12, que corresponde a 5 kilopascales y 0,95. Entonces, trazamos ese valor que está allí. Aquí formamos el estado 12. Esta es la potencia de turbina de la turbina de baja presión. Estamos aquí en 12 y vamos al condensador que se le restituye la fase a presión constante para formar el estado 1 aquí. Entonces un calor que se le extrae. ¿Quién se lleva ese calor? El flujo que viene aquí por la entrada y se lo lleva por la salida. ¿Ok? En la vida real eso puede ser un río, una torre de enfriamiento, algún lago. El condensador se toma agua del río, se hace pasar por el condensador y se restituye al cuerpo de agua, ¿no? Bien, ya voy en 1 y ocurre se le eleva la presión al fluido para que se mezcle con 11. Entonces, bueno, me imagino que aquí este es el punto 11 que está esperando para mezclarse en 2 con el punto 2. Entonces el punto 2 sale de aquí de 1 hasta la presión de 2. Esto es una bomba y esto es un trabajo una potencia que ingresa al volumen de control. Si consideramos como volumen de control toda la planta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? 2 se mezcla con 11, 2 se mezcla con 11 para formar el estado 3, que el estado 3 es de calidad 0, entonces será este valor aquí. Este es el estado 3, se mezcla la corriente 11 con la corriente 2 a presión constante y forman el estado 3. En 3 se le eleva la presión. Y una vez que se le eleva la presión, va a formar el estado 4. Entonces se le eleva la presión hasta 1000. Es una potencia que ingresa al volumen de control y está determinado por el dispositivo bomba que hemos llamado bomba 2. ¿Vale? Ya estamos en 4, que se mezcla con 8 para formar el estado 5. ¿Ok? Formar el estado 5, que es calidad 0 o título 0. Y ya entonces lo que queda es elevarle la presión hasta la presión de la bomba. Y tenemos la bomba 3. Ya no cerró el ciclo. Perfecto. Entonces, caldera, turbina de alta presión, recalentamiento, turbina de baja presión, condensador, bomba 1, mezclador 1, bomba 2, mezclador 2, bomba 3. Perfecto. Ya no cerró. Ya tenemos conciencia de qué es lo que está ocurriendo en la planta. ¿Ok? Ya lo conocemos en detalle. Si ustedes logran hacer esto, el profesor tiene más que de sobra pruebas para verificar que ustedes saben qué es lo que está sucediendo. De aquí en adelante, si se equivocan, será en la carpintería, pero en el concepto no. Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, estarán muy bien. Bien, ahora vamos entonces a determinar las entalpías. Para determinar las entalpías, pues ahí sí voy a necesitar toda la tabla. Ok, entonces ahora podemos determinar las entalpías. Voy a describir cada una de las entalpías. No voy a hacer el proceso de mostrar la tabla y todo esto porque se hace muy largo, ¿no? Pero voy a detallar de dónde sale cada entalpía. Entonces empezamos por la entalpía 1. La entalpía 1 corresponde a vapor a líquido saturado leído a 5 kilopascales. Entonces la de entalpía 1 va a ser la entalpía F leído a 5 kilopascales. Ahí la detenemos. Luego el estado 3 del mismo modo es entalpía F leída a 200.
Y la entalpía 5 también es entalpía F, leída ahora a 1000. ¿Ok? Y vamos al punto 7, porque no tenemos aquí, este estado no lo tenemos. Vamos al punto 7, 10 kilopascales, 10.000 kilopascales o 10 megapascales y 550 grados Celsius, sin duda alguna, eso es vapor sobrecalentado, que es la salida de la caldera, me da 3502. Normalmente ese es el punto más alto de la planta, a menos que hubiera en otro momento un proceso en el que se alcanza una mayor temperatura, pero no, no es normal. ¿Okay? Luego, el estado 8 es vapor sobrecalentado a 1000 kilopascales, entonces 8000 kilopascales y 250, tenemos entonces el valor de la entalpía. La entalpía 9 es 800 y 200, da este valor. Luego el estado 10, el fluido viene aquí, se sobrecalienta hasta 10, quien se pasa a presión constante, pasa de 200 a 500, o sea, gana energía. Es de suponer entonces que esta entalpía nos dé mayor, 3481, y luego va el fluido con esta energía, va a la segunda y última turbina para expandirse en 11 y en 12, es 200 y 300. El vapor sobrecalentado lo tenemos aquí. Y luego tenemos entonces el último estado, que es a 5 kilopascales y 0,95 de título o calidad. No es normal que las turbinas a vapor manejen humedad, pero con este nivel tan bajo de presión es muy difícil de controlar. Entonces se han construido se han adecuado los álabes de las turbinas a vapor para que admitan algo de humedad en la última etapa de aquí a la salida, lo que va al condensador. Entonces, bueno, aquí esta entalpía va a ser igual al HF más la calidad, que en este caso es 0,95, por el H sub FG leído a 5 kilopascales. Y ya tenemos entonces la entalpía 12. Vamos a leer ahora la entalpía. Vamos a ver qué hacemos. Nos faltan las entalpías a la salida de cada una de las bombas, 2, 4 y 6. Y para eso tenemos entonces el trabajo específico de las bombas, que es un dato. Entonces, si aplicamos volumen de control en cada una de las bombas, para la bomba 1 va a ser menos el trabajo de la bomba 1 específico, va a ser igual a H2 menos H1, la única incógnita es H2, sustituimos H2. Ojo aquí, que cuando sustituyen el valor del trabajo específico, tienen que sustituirlo negativo, porque es un trabajo que ingresa a este volumen de control que yo les pido que hagan, que lo punteen, lo pongan en algún color. De aquí que sea tan importante ser ordenado en esto, ¿no? Entonces, ya aquí la entalpía 2 les va a dar mayor, 137,99, les da mayor que 137, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque el fluido recibió energía de presión en la bomba. Entonces, eso se refleja en la entalpía. ¿Ok? Luego vamos al estado 4. Para el estado 4 aplicamos volumen de control en la bomba 2, el análisis va a ser el mismo, ¿sí? Repito aquí, ojo aquí al incluir el valor del trabajo específico, tiene que ser un trabajo, tienen que meterlo con signo negativo, y la entalpía 4 les da mayor que la entalpía 3, 505, 504, perfecto. Luego vamos a la bomba 3 para hallar la entalpía 6, que es la única que nos falta, y el análisis es el mismo, signo negativo aquí, H6 mayor que H5. H6 ligeramente mayor que H5. Perfecto. Ya entonces tenemos todas las entalpías. Vamos a hallar los flujos máximos. Para esto necesitamos entonces observar el diagrama y ver qué alternativas tenemos. Lo primero que veo al observar este sistema, esta planta, es que tenemos la posibilidad de obtener algunas expresiones al aplicar la conservación de la masa. Entonces tenemos al menos dos alternativas para aplicar la conservación de la masa. Una de ellas, me explico, ¿dónde conviene aplicar la conservación de la masa? Donde haya bifurcación de flujos. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde se bifurca el flujo máximo? En las turbinas y en los calentadores o intercambiadores de calor abiertos, ¿ok? O mezcladores, como se quiera llamar. Entonces, en las turbinas se bifurcan y en los calentadores se vuelven a unir. Podemos entonces
usar cualquiera de estos dispositivos eh, para obtener esas expresiones. Yo lo voy a hacer en las turbinas porque a mí me gusta aplicarlo en las turbinas. No es que sea una regla, ¿ok? Ustedes bien pudieran hacerlo, aplicar continuidad en los intercambiadores de calor. Pero bueno, yo lo hago en las turbinas. Entonces, por conservación de la masa, podemos ver que primero analicemos cuántos flujos másicos vamos a tener. Tenemos el flujo másico 7, que es el flujo másico principal, porque es el que sale de la caldera, que se bifurca en el flujo másico 8 y el flujo másico 9. Luego el flujo másico 9 pasa por la etapa de recalentamiento y gana energía en esa etapa de recalentamiento y va a la turbina de baja presión y se bifurca nuevamente en 11 y en 12. Entonces tenemos el flujo másico 7, 8 y 9 y el 11 y el 12. Tenemos 5 flujos másicos que tenemos que hallar. ¿Ok? Entonces, voy a expresar voy a tratar de expresar todas las ecuaciones que consigamos en términos de esas variables. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera es flujo másico 7 igual a másico 8 más másico 9. Perfecto. Tengo cinco incógnitas, de todas, nos va a salir un sistema de ecuaciones lineales que tendremos que resolver. Entonces las ecuaciones las voy a igualar o a un término, a un valor numérico o a cero. ¿Ok? Entonces nos queda, la expresión es M7 igual a M8 más M9, pero no me sirve expresada así. Entonces me llevo el másico 8 y el másico 9, me lo llevo al primer miembro y me queda másico 7 menos másico 8 menos másico 9 igual a 0. Lo hubiera podido expresar como menos másico 7 más másico 8 más másico 9, o sea, multiplicarlo por menos 1. Daría lo mismo, ¿ok? No es una regla que tengan que pasar, en este caso lo que yo estoy haciendo, M8 y M9, que no hay que pasarlo al primer miembro, no. Han podido pasar del primer miembro al segundo y queda igualado a 0, da lo mismo, ¿ok? Bien, entonces bueno, ya tenemos una expresión. Es importante detectar lo siguiente, fíjense, el flujo másico 7 es el mismo flujo másico 6 y es igual al mismo flujo másico 5. Y también podemos decir que el flujo másico 9 es el mismo flujo másico 10. Y el flujo másico 10 se bifurca acá, pero se vuelve a unir en el mezclador. De manera que el flujo másico 3, que es lo que sale el que recoge en los flujos que se derivaron en la turbina de baja presión, entonces necesariamente el flujo másico 3 tiene que ser igual al flujo másico 10 y el 3 es igual al 4, que es esta expresión que estoy poniendo aquí. Másico 9 es igual a másico 10, igual a másico 4, igual a másico 3. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque cuando aplique volumen de control y aparezcan los estados termodinámicos 10, 4 y 3, no voy a escribir flujo másico 10, ni flujo másico 4, ni flujo másico 3, sino que voy a escribir flujo másico 9, que es la variable que estoy identificando. ¿Ok? Bien, voy entonces ahora a la turbina de baja presión, que es flujo másico 10, que he dicho que lo voy a expresar en términos de flujo másico 9, es igual a másico 11 y másico 12. Ya tenemos entonces dos expresiones. Por completar el análisis, al aplicar la conservación de la masa, podríamos decir que el flujo másico 6 es igual al flujo másico 7 y es igual al flujo másico 5. Este es el flujo que entra a la caldera. Bien, y luego tenemos el flujo que va al condensador, que es que 12 es igual a 1 y es igual a 2, y es esta última expresión que tenemos aquí. Estas igualdades sirven para, ya se los dije, en aquellos puntos donde apliquemos volumen de control y aparezcan cada uno de estas expresiones, lo vamos a sustituir por su equivalente de las variables que queremos identificar. 7, 8, 9, 11 y 12. ¿Ok? Bien, tenemos dos expresiones, nos faltan tres. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, los intercambiadores de calor siempre nos van a ofrecer una expresión al aplicar volumen de control. Entonces, a este intercambiador de calor que no está identificado en el esquema que nos da el enunciado, lo he bautizado con el nombre de M1, de mezclador 1, ¿ok? Le pongo sus rayitas punteadas para identificar de manera clara y precisa las interacciones de energía por intercambio de masa, bien sea por entrada o por salida de masa. Sabemos que no hay calor, es adiabático porque está el símbolo, estas rayas, que significa que
el recipiente del mezclador es adiabático, entonces sabemos que la única interacción de energía que tiene es transferencia de masa. Calor y trabajo vale cero. Bueno, entonces lo que sale es igual a lo que entra. ¿Qué sale? Flujo másico 3. Pero flujo másico 3 dijimos que lo íbamos a expresar como el 10, que es el 9. Lo vamos a expresar como el 9. Flujo másico 3 es igual a flujo másico 9. Nos queda entonces entalpía 3 por másico 9. Menos lo que entra. Entra flujo másico 11 por entalpía 11. Menos, aquí debería ser flujo másico 2, pero el flujo másico 2 es el mismo flujo másico 1, que es el mismo flujo másico 12. Puede sonar a trabalengua, pero aun cuando parezca difícil en este momento, les va a resultar mucho más sencillo que hacer las expresiones eh, con, los, con los flujos máxicos que aparecen de manera directa al aplicar la primera ley en los dispositivos y después buscar las sustituciones correspondientes que hicimos cuando aplicamos conservación de la masa. Entonces, aunque parece un trabalengua, es la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Bien, entonces esta sería la tercera expresión. ¿Qué otra alternativa tenemos? Aplicar primera ley en el segundo mezclador. Yo lo bauticé con M2. Línea punteada para identificar las interacciones de energía y nos queda lo que sale menos lo que entra igual a 0. ¿Qué sale? Flujo másico 5, pero flujo másico 5 es 6, que es 7. Entonces, másico 7 por la entalpía 5. ¿Ok? Menos lo que entra. Entra másico 8 por entalpía 8, menos flujo másico 4, pero flujo másico 4 es el flujo másico 3 que dijimos que era el 10, que dijimos que era el 9. ¿Ok? Entonces, tienen que aprender a hacer el seguimiento en el ciclo, porque si no, perderse es sencillo. Entonces queda flujo másico 4, que quedamos que era el 9, por la entalpía 4. ¿Ok? Entalpía 4. Al sustituir nos quedan estos valores que están acá. Esos valores los estoy tomando de la tabla. Bien. Entonces fíjense, ya tenemos 4 expresiones, pero necesitamos 5. ¿De dónde sacamos la quinta? La quinta expresión, bueno, el enunciado nos indica, nos da un dato del calor que se le suministra a la caldera para producir el vapor, que es de 400.000 kilovatios o 400 megavatios. Entonces, podemos aplicar volumen de control en la caldera, hacemos su línea punteada, ¿ok? Aquí en la caldera tenemos, además de la interacción de energía por transferencia de masa, tenemos la interacción de energía asociada al calor que se le suministra al vapor, y ese calor proviene de la quema de un combustible fósil, el que sea. No especifica esta planta en particular, no especifica de dónde sale esa energía, pero yo les puedo adelantar que con absoluta seguridad eso puede venir o bien por la quema de un combustible fósil, carbón, diésel, búnker, algún derivado directo del petróleo, o puede ser que provenga de un reactor nuclear. ¿Ok? Bien, ya entonces tenemos 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Lo que queda es reorganizar estas expresiones para poder expresarlo en términos de un sistema de ecuaciones lineales y resolverlo. Vamos entonces a, esta es la sustitución que me da a mí. Aquí yo los animo a que sean particularmente cuidadosos, porque normalmente cuando se lleva de las ecuaciones al sistema se equivoca. ¿Ok? Entonces vamos a verificar M7 menos M8 menos M9, M9 menos M11 menos M12, 504 M9, 3072 M11, menos 137,99 M12. Después viene 762 M7 menos 2943 M8 menos nuevamente 505 M9. La última, 2700 tanto M7, 0 para M8, 641 M9, 0 más 0 igual a 400, a 400.000. Ese 400.000 es positivo porque es un calor que entra, ¿ok? Si fuera trabajo, sería menos 400.000, pero es calor que entra por la convención de signos que estamos manejando, calor que entra es positivo. Bien, con este sistema de ecuaciones vamos a resumir
Estas son las ecuaciones y aquí está el resultado. ¿Cómo llegué yo a la solución del sistema de ecuaciones? Aplicando un método numérico que se llama Gauss con pivote. ¿Cómo lo van a resolver ustedes? Yo no sé qué alternativas tienen ustedes, cuál es el convenio de ustedes con su profesor. Yo me imagino que si les ponen una planta de más de 3 flujos máxicos, les van a permitir usar algún método numérico. En este caso, el ideal es Gauss con pivote. Si no les permiten usar una calculadora programable, me imagino entonces que no les van a poner una planta con más de 3 flujos máxicos, porque resolver un sistema de ecuaciones de más de 3 ecuaciones por el método de sustitución se convierte en un viacrucis, y les repito, el enemigo de ustedes en el examen es el tiempo. Entonces no creo que les vayan a, si no pueden usar calculadoras programables, no creo que les vayan a poner un sistema de más de 3 incógnitas, ¿vale? Bien, bueno, al sustituir todos estos flujos máxicos en la tabla y hacer las igualdades a las que tiene lugar, por las igualdades que hicimos por la conservación de la masa, pues completamos la columna correspondiente a flujos máxicos. Y ya entonces podemos hallar lo que nos están pidiendo, que es la potencia neta de la planta. Para hallar la potencia neta de la planta, pues necesitamos la potencia de todos los dispositivos que producen o consumen potencia. Estos son las turbinas y las bombas. Entonces, voy a empezar por la turbina de alta presión. ¿Okay? Es menos el trabajo, es igual a lo que sale menos lo que entra. Fíjense que yo aquí hay algo distinto. Yo estoy poniendo el trabajo, la potencia de la turbina de alta presión, la estoy poniendo positiva. Entonces, la estoy poniendo positiva porque no puse lo que sale menos lo que entra, sino lo que entra menos lo que sale. Fíjense que pongo M7 por H7 menos M8H8 menos M9H9. Entonces, me quito el signo negativo de la primera ley que está acá. En esas condiciones debe dar un número positivo, porque trabajo que sale es positivo. Fíjense, hay otra cosa que yo hubiera podido aplicar volumen de control directamente en las dos turbinas, porque no nos están pidiendo la turbina individual de la potencia individual de cada una de las turbinas. Yo en este caso estoy haciendo el trabajo, tomo volumen de control de manera individual en cada turbina porque no me cabe, ¿ok? Y me iba a quedar un poco desordenado. Entonces, yo aplico volumen de control en la turbina de baja presión y aquí hago lo mismo. Este signo menos se lo aplico al segundo miembro y queda lo que entra menos lo que sale, no lo que sale menos lo que entra. Entonces, M10H10 menos M11H11 menos M12H12, como se puede deducir del esquema. ¿Ok? Estas dos expresiones yo las hubiera podido hacer un solo volumen de control y sacar la potencia conjunta de la turbina de alta presión más la potencia de la turbina de baja presión. Les repito que lo hice simplemente por cuestiones de espacio disponible aquí en la hoja, en la diapositiva. ¿Okay? Bien, esta es la potencia que produce el ciclo. Ahora hay que descontar, para poder calcular la potencia neta, hay que descontar la potencia de las bombas. Entonces, para determinar la potencia de las bombas no vamos a aplicar la primera ley, porque ya la utilizamos para hallar las entalpías a las salidas de la bomba. Entonces, lo que vamos a aplicar es el concepto de trabajo específico, siendo que trabajo específico se define como la potencia, en este caso de la bomba, el trabajo específico de la bomba es igual a la potencia de la bomba entre el flujo máximo que atraviesa la bomba. De esa expresión, podemos despejar potencia de la bomba y entonces queda listo, ¿no? Entonces, por definición de trabajo específico, despejamos y al sustituir nos queda que la potencia de la bomba 1 es menos 22,76. Si ustedes calculan, si hubiéramos aquí este menos, yo lo estoy poniendo. Este valor, este signo menos, no me da de esta expresión, porque ni el trabajo específico es negativo, ni el flujo máximo es negativo. Este signo menos lo estoy poniendo yo. Pero es súper importante que lo tomen en cuenta, porque si no lo toman en cuenta, se cargan todo el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ojito al momento de sustituir, y es bien importante que lo expresen así. ¿Por qué? Porque es bien importante este signo menos, porque ahí queda claro que ustedes saben que a las bombas hay que suministrarles
potencia para que funcione. ¿Ok? Bueno, este razonamiento lo puedo extender para la bomba 2 y queda que la potencia de la bomba 2 es menos 108.4 y la potencia de la bomba 3 es menos 1413. Fíjense que es importante que ustedes tengan un sentido crítico al momento de observar los resultados. ¿Ok? Entonces, aquí nos está dando que la potencia de las bombas va aumentando según nos vamos acercando a la bomba de la caldera. Como la bomba que maneja el flujo de la caldera es la que más flujo maneja, normalmente es la potencia de consumo más alta, más elevada, porque está comprimiendo a todo el flujo de la planta. Entonces, la que menos flujo maneja, en este caso, es la del condensador, y por eso es la más pequeña. La que está después del primer intercambiador de calor, ¿okay? O sea, el flujo máximo 3, pues es un poco mayor que la bomba 1, y la bomba 3 es todavía mayor. Entonces, es bien importante que ustedes tengan conciencia de por qué es mayor y si no les da así, si ustedes no observan eso, pues pueden estar acarreando un error que pueden evitar simplemente con tener cuidado, con revisar una parte del ejercicio que está bien especificada. Ustedes no pueden, o sea, si lo hacen en un examen, pues se equivocan y le quitan los puntos. Pero cuando ustedes sean ingenieros, ustedes tienen que desarrollar el sentido crítico para observar los valores que les van a dar los medidores. Si ustedes tienen un potenciómetro y les está dando que esta bomba, que maneja menos caudal que la bomba de la caldera, está consumiendo más potencia que la otra, pues ustedes tienen que ser capaces, tienen que tener madurez para decir, esto no tiene sentido, aquí hay un posible punto de falla. ¿Ok? Y ese es el sentido que ustedes como ingenieros necesitan desarrollar, ese criterio ingenieril. Pero ese criterio ingenieril lo van a desarrollar cuando estos conceptos formen parte de ustedes y ustedes lo apliquen de manera natural. ¿Ok? Bien, ya entonces teniendo las potencias de las turbinas y las potencias de las bombas, pues podemos aplicar el concepto de potencia neta, que va a ser la sumatoria de las potencias de las turbinas menos la sumatoria de las potencias de las bombas. Y nos da entonces que la potencia de la planta es 184,785. ¿Ok? Y esto es todo lo que nos pide el ejercicio. Ahora, a manera de resumen, sería esta diapositiva donde está la tabla llena, el esquema que da el enunciado, el diagrama presión-volumen específico que da fe de que ustedes saben lo que está sucediendo termodinámicamente hablando, y lo que nos piden que es la potencia neta del sistema. Les voy a mostrar de lo que yo me valgo para hacer los cálculos. Para no equivocarme, pues entonces yo uso un software que se llama EES, que se los voy a enseñar a manejar, porque es tremendamente útil y da los resultados. También se puede representar el diagrama presión-volumen específico. La parte de los mezcladores no hace esta unión porque él simplemente hace la unión de los números consecutivos, no puede hacer la mezcla, ¿no? Entonces por eso no se ve, pero bueno, la parte de afuera sí se ve que coincide con lo que dibujé. Esta columna de volumen específico yo la calculé para poder hacer este gráfico, no es necesario para lo que ustedes hicieron, y entonces esto hace todas las operaciones por mí. ¿Ok? Es una maravilla porque no hay forma de equivocarse. Si tú escribes bien las ecuaciones, los números es secundario, es carpintería. ¿Okay? Otra visual del software esta es la parte que yo escribo, la programación que yo escribo, y la tabla se construye a partir de esto que está aquí escrito. ¿Ok? Los animo a que vayan metiéndose con el EES porque es un software que les va a ayudar
mucho, sobre todo cuando vayan a ver transferencia de calor. Esto calcula propiedades y hace una cantidad de cosas que ya verán que les va a rendir mucho beneficio. Ok, me voy a despedir de ustedes con dos expresiones de este señor Benjamin Franklin, que vivió desde 1706 a 1790, estadista y científico estadounidense. Él formaba parte de un grupo que denominaron los padres de la patria. Y este señor, este caballero, que aparece en los billetes de $100, fue el único padre de la patria que firmó los tres documentos que hicieron que Estados Unidos se independizara del Reino Unido. Adicionalmente, este caballero fue el que escribió la Constitución de los Estados Unidos, o sea que además de ser científico, también fue un político notable. Este caballero dijo lo siguiente: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje supone que yo como profesor los involucre a ustedes, pero también supone y exige que ustedes se involucren. Entonces, yo los animo a que se involucren, a que escriban, a que me pregunten lo que no entienden, y yo con mucho gusto se los voy a aclarar, y espero hacerlo en el menor tiempo posible para que la duda les sea satisfecha en tiempos que les convenga. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Si les ha gustado, regalen un like, activen las notificaciones y suscríbanse al canal. Fíjense que aquí está la segunda oración, la segunda frase que dijo este caballero antes de irme. La llave que se usa constantemente reluce como plata. No usándola se llena de rumbre. Lo mismo pasa con el entendimiento. Esto, ¿por qué lo traje a colación? Porque ustedes son ingenieros y para que ustedes sean gente valiosa durante toda su trayectoria profesional, necesitan estar constantemente aprendiendo y actualizándose. Entonces, para que puedan relucir como la plata y el oro. Bueno, me despido y que espero que estén muy bien. Adiós.